Durante décadas, los antibióticos han salvado millones de vidas. Sin embargo, con su mal uso y pues su uso excesivo, esto ha provocado que las bacterias se vuelvan resistentes a los tratamientos de que disponemos en la actualidad. Y sobre esta problemática vamos a conversar en el día de hoy con la doctora Genara Santana, quien es pediatra infectóloga de la Clínica Unión Médica del Norte. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, para mí un placer estar por aquí. Qué bueno, excelente. Doctora, usted sabe que yo creo que muchas de las problemáticas que tenemos se debe básicamente a la falta de información. Por ello quiero comenzar que usted explique qué son los antibióticos y para qué realmente se utilizan. Muy bien. Mira, los antibióticos, la potabilización de las aguas, han sido una de las herramientas más importantes que se ha descubierto en el ámbito de la medicina. Tal y como tú lo has dicho, los antibióticos han salvado millones de vidas. Pero no podemos obviar que las bacterias son tan inteligentes como nosotros los seres humanos. Y ya las bacterias están creando resistencia contra los antibióticos. Pero primero vamos a definir qué es un antibiótico. Sí, claro. Y un antibiótico no es más que una sustancia de origen química o sintética que se diseñan específicamente para tratamiento de infecciones bacterianas, solo para tratar infecciones bacterianas. De ahí es donde ha surgido el gran problema, porque lo usamos para todo, sin ser infecciones bacterianas, por ejemplo, en procesos virales, y las bacterias se exponen y ya están creando un gran problema no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050 más de 50 millones de personas van a estar afectados o van a fallecer por bacterias resistentes, por infecciones a bacterias resistentes. ¿Por qué? Porque hay un problema. Los antibióticos, como son tratamientos exclusivos, no es igual que un antihipertensivo que tú lo vas a usar por un año, por vida, o un antidiabético, tú lo vas a usar de por vida. Para la industria no son atractivos la producción de antibióticos. Y cada día menos hay producción de antibióticos nuevos. Por tanto, tenemos que seguir cuidando lo viejo que tenemos. Pero más aún, yo me sorprendí enormemente cuando fui a un evento científico ahora recientemente a Colombia de resistencia bacteriana precisamente, y antibióticos que son nuevos, que todavía nosotros en países como el nuestro ni siquiera lo conocemos bien, ya las bacterias están creando resistencia. Entonces es un gran problema que tenemos que hacerle frente a los médicos y la población también. Sí, claro. Yo he visto casos, doctora, de padres, porque quiero también enfocarme en la población infantil. He visto casos de padres que, por ejemplo, ante una gripe normal o un resfriado común, utilizan antibióticos con los niños. ¿Ustedes ven muchos de estos casos, por ejemplo, en consulta y allá en la clínica? Ahí es donde radica la importancia de uno seleccionar bien el médico a quien va a llevar a sus hijos. Porque habemos médicos, sobre todo los que estamos preparados en enfermedades infecciosas y que conocemos esta dinámica. Sabemos que si el problema es viral, solo con orientar a esa madre, es posible que se resuelva el problema y no necesariamente haya que darle antibióticos. Pero la conducta de los dominicanos es que si no me dan un antibiótico, no me lo están haciendo bien, y eso es muy incorrecto. Quizás el que más te orienta, el que más te habla, es el que te lo está haciendo mejor, precisamente por eso, porque la mayoría de las infecciones que padece un niño, sobre todo en la edad pediátrica, son de origen virales. Se dice que el 90% de las infecciones en un niño son de origen virales, no necesitan antibióticos, porque si son virales, no va a hacerle nada el antibiótico. Ahora, hay un momento cuando sí debe de usarse, pero es el médico quien lo debe determinar. Entonces, si tú vas a una consulta
te dicen que es viral y te están dando antibióticos, no se está haciendo la cosa correctamente. Lo que estamos es creando la posibilidad de que la bacteria de ese pequeño o de ese niño puedan hacer resistencia. Pero antes de hablar de bacteria y el paciente, debemos de decir que nuestro sistema, nuestro cuerpo, está protegido por bacterias. Sí, claro. Todo nuestro sistema gastrointestinal, la piel, todo está protegido por bacterias que son saprófitas, que son propias de nosotros para defender. Cuando yo medico con un antibiótico, más si uso un antibiótico de amplio espectro, yo estoy matando las bacterias que me están haciendo el daño, pero también estoy predisponiendo a esas bacterias buenas a que conozcan que se están exponiendo a un antibiótico, y es por ahí cuando ellas comienzan a crear su mecanismo de resistencia, que son varios. Y esas bacterias, doctora, llamémosles bacterias buenas que tenemos, cuando son afectadas por el uso excesivo de antibióticos o el uso inadecuado de antibióticos, ¿qué tiempo se tarda en que el cuerpo vuelva otra vez a recuperarlas, por así decirlo? No se recuperan. Ellas tienen diferentes formas de producir el mecanismo de resistencia, y eso lo llevan con ella para toda la vida. Y más aún, ellas le transmiten esa resistencia a la bacteria cercana. Okay. Y ellas crean esa resistencia por diferentes mecanismos que para nosotros es muy conocido. Y entonces eso es lo que nos va a producir un problema. Porque cuando tengo un paciente con una infección grave, entonces yo no tengo con qué tratar a ese paciente, y muchas veces le puede costar hasta la vida. Y es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud y nosotros, sobre todo los infectólogos, hacemos tanto énfasis en que se use correctamente los antibióticos, en que los padres no vayan a la farmacia a pedir un antibiótico por una gripe o por un dolor de muela, en que los padres entiendan que es una problemática y que solo el médico tiene la facultad de indicar los antibióticos, y ese médico también tiene que tener claro cuándo lo va a indicar, para evitar esta problemática que se ha llamado la pandemia silente, porque está produciendo no solo problemas a República Dominicana, sino a todo el mundo. Doctora, ¿podría entonces, o ya estamos viendo en estos momentos casos de que, por ejemplo, infecciones comunes como de oído, de garganta, puedan verse afectadas en su tratamiento debido a este tipo de resistencia? Claro que sí, claro que sí. Pero me han mencionado dos infecciones, sobre todo la otitis, que es una de las infecciones más frecuentes en la población pediátrica, y debo decirte que existen vacunas para prevenirla. Excelente. Por tanto, ya se habla que las vacunas también son unas herramientas importantes para evitar lo que es la resistencia bacteriana. Porque si yo tengo un niño inmunizado, que no es lo mismo decir está vacunado que está inmunizado. Cuando digo está vacunado, tiene vacunas aplicadas. Cuando digo está inmunizado, tiene todas las dosis necesarias para que le confiera inmunidad. ¿Qué sucede con esa dinámica? Si yo tengo una gran población inmunizada con la vacuna contra una enfermedad, esa enfermedad no va a circular. Por tanto, van a haber menos contagios, por tanto, van a haber menos visita al médico, y por consecuencia vamos a tener que indicar menos antibióticos. Y por eso, una de las herramientas que se tiene en la actualidad y que se está hablando mucho de ella es la vacuna contra la resistencia bacteriana. Okay. Y es bueno que se sepa que son vacunas que están al alcance de todo, Claro. porque son de forma gratuita. En nuestro país ahora mismo se está poniendo una vacuna contra el neumococo que cuesta aproximadamente a nivel privado más de 10,000 pesos. Wow. Sin embargo, en los sitios de vacunación está disponible esa vacuna de forma gratuita. Solo que la familia, que los padres se dediquen a vacunar a sus niños. Exacto, tomar conciencia. Y con eso vamos a tener disminución de enfermedades, vamos a evitar la resistencia bacteriana,
y por consiguiente, si a su hijo le da una infección por X razón, entonces va a tener mejores probabilidades de vida. Porque bueno decirte que después que un paciente coge una infección a un germen multiresistente, su tratamiento es muy costoso, le cuesta más si está en el hospital a la salud pública y también le cuesta más al paciente porque es una infección muy severa. ¿Cuál sería, doctora, la complicación más grave que pudiera tener una resistencia bacteriana? Bueno, precisamente esa, que yo tenga una infección X y que yo no tenga una herramienta para poder tratarla. O que si la tengo son muy costosas y por tanto eso me va a costar mucho más dinero para tratarla, mucho más tiempo de hospitalización y complica más la situación y muchos pueden hasta fallecer. Usted mencionaba ahorita que, bueno, muchos padres automedican a sus hijos, pero también se da el caso, por ejemplo, un médico indica un tratamiento con antibióticos a los padres para los hijos, vamos a suponer, pero no se lo administran como debe ser, porque también se da el caso que inmediatamente ven mejoría, paralizan el tratamiento, lo dejan, entonces no completan. Esto también afecta. Sí, eso también afecta y por tanto, importante eso que tú estás diciendo, todo padre que un médico le indica un antibiótico tiene que dárselo a la hora que se lo están indicando y por el tiempo que se lo están indicando. Porque cuando usted lo hace de forma irregular, lo que está contribuyendo es que a esas bacterias vivas, buenas, que le dije al inicio que tiene nuestro cuerpo para protegernos, entonces entiendan que se están exponiendo a antibióticos y comiencen a crear esos mecanismos de resistencia que son los que nos complican las cosas cuando tenemos una infección. Así es. Doctora, ¿qué tan frecuente se ha vuelto este problema aquí en nuestra ciudad de Santiago y sobre todo también en el país? Muy importante esa pregunta. Mira, te puedo hablar del ámbito pediátrico. Hace unos años en el Hospital Arturo Grullón estamos trabajando con lo que es control de infecciones. Control de infecciones en el hospital es la piedra angular para evitar bacterias multiresistentes. ¿Y esto por qué? Tú sabes que en el hospital necesariamente tenemos que usar muchos antibióticos. Entonces, ellos al quedarse como en ese nicho, crean resistencia a todos los antibióticos que se manejan en el hospital y entonces hay en el hospital una alta incidencia de gérmenes resistentes, no solo en el Arturo Grullón, sino en todo el mundo, en todos los hospitales de todo el mundo y por tanto es importante la limpieza hospitalaria. Es importante control de infecciones y más aún los programas de optimización de antibióticos. En el Arturo Grullón nosotros desde el 2018 estamos trabajando con control de infecciones. Por eso el que va al Arturo Grullón ve un hospital limpio. Y una de las principales ventaja que tenemos en ese sentido es que ya nosotros conocemos allí, porque también hacemos estudios de investigación, allí conocemos cuáles son nuestros microbios y cuál es esa resistencia que tienen nuestros microbios que viven dentro de nuestro hospital, que debe ser una regla de todo centro, sea privado o público, conocer cuál es esa microbiología que tienen en ese hospital, para de esa manera poder dirigir mejor un manejo, optimizar mejor un manejo. Pero importantísimo, la limpieza y desinfección hospitalaria y la higiene de manos son vitales para evitar lo que son las infecciones a gérmenes multiresistentes que en el hospital son muy frecuentes. Aquellos pacientes, por ejemplo, politraumatizados que llegan al hospital y que duran muchísimo tiempo y luego de esos traumas comienzan a hacer infecciones, la mayoría de las veces esas infecciones son por gérmenes multiresistentes. Si ya nosotros conocemos la microbiología del hospital donde nos encontremos, entonces podríamos dirigir mejor un manejo. Pero no solamente la automedicación es un problema para la resistencia bacteriana, no vamos más allá. El uso de los antibióticos de los humanos en plantas y animales. Resulta que en un momento dado de cuando yo ando por los países buscando conocimiento, se hablaba de que se temía que como se estaba usando la ampicilina en el pollo para ponerlo a crecer,
se temía que las bacterias reconocieran al comernos ese pollo que había estado expuesto a ampicilina. Wow. Y ya hoy eso es una realidad. Personas que nunca han usado una ampicilina pueden tener un germen multiresistente a ampicilina. Y es por ese pollo que ya yo me comí y por ingeniería genética, por composición genética, nuestro cuerpo, nuestras bacterias entienden que ya se expusieron a esa ampicilina y crean resistencia. Pero ¿qué resulta? Increíble. Que la ampicilina es una de nuestras armas más económicas y que todavía tiene su efecto. Entonces, la lucha contra la resistencia bacteriana no está solo en los pacientes que no se automediquen, no está solo en el médico que use los antibióticos de forma indiscriminada, sino que tenemos que ir más allá a la agricultura, que no se use los antibióticos de los humanos en los animales para evitar estas consecuencias. Y también, doctora, el caso de las farmacéuticas, la venta, vamos a decir, sin control de dichos antibióticos. ¿Qué se está haciendo y qué proponen ustedes también para que esto se regule? Mira, en este mismo momento, la Sociedad Dominicana de Infectología está haciendo el intento de que por lo menos se limite el uso de los antibióticos en la farmacéutica. Para eso se está haciendo un trabajo con Salud Pública, con la Asociación de Veterinarios, con Anisalud Vegetal, con la farmacéutica. Están haciendo, si se quiere decir, un ensayo. Tú sabes que aquí hay muchos intereses, pero se están uniendo todas estas instituciones para ver si detenemos esta problemática, porque de verdad es una gran problemática que con el tiempo nos va a causar grandes problemas. Ok. Doctora, una recomendación tanto para los padres y para todos los involucrados con relación a esta problemática y bueno, pues todas las personas que se ven afectadas por ello. Importante para el paciente que entienda que el médico que mal indique quizá no es el que lo está haciendo mejor. Quizá el médico que le dedique tiempo a explicarle los procesos se lo está haciendo mejor, desde el punto de vista de cuidar para el futuro. No automedicarse. Si yo te indico un antibiótico hoy porque tú tienes una dolencia y yo pienso que es de origen bacteriano, porque si es de origen viral no te voy a dar nada. Si yo te doy un antibiótico porque tú tienes un problema que yo siento que es bacteriano, tú cumple con tu tratamiento, pero por favor, cuando vuelva a tener síntomas similares, no me tome el mismo medicamento, porque no necesariamente va a necesitar el mismo. Porque te duela, tengo un dolor de muela, un dolor de cabeza o una gripe, no vaya a la farmacia a pedir un antibiótico, porque no surte ningún efecto. La mayoría de las veces las infecciones, sobre todo de vías respiratorias, son de origen virales, el 90% de la misma. Por tanto, no necesitan antibióticos. Ahora, si tú vas al médico con una infección de origen viral, y el médico presume que puede complicarse con una bacteria y te indica antibiótico, está correcto. Pero debe ser el médico quien identifique el proceso infeccioso que tú tienes y de ahí determine cuál antibiótico te va a dar. ¿Existen buenas expectativas con relación a la resolución de esta problemática aquí en nuestro país? Bueno, mira, esto lo principal es la educación. Y por tanto, tú vas a oír mucho, sobre todo de voz de los infectólogos, que somos los que conocemos más esta problemática, porque ahí es donde nosotros jugamos el papel principal. Nosotros sabemos a quién dirigirle un antibiótico, por qué dirigir un antibiótico. Entonces, eso es una problemática más de lo que nos imaginamos, pero se necesita de mucha educación porque es lo principal. Educar a la persona, y por eso habemos médicos que dedicamos tiempo a educar a nuestros pacientes para que entiendan que si yo no le doy un antibiótico, ¿por qué no se lo estoy dando? Hacerlo con seguridad, porque muchas veces creo que si no le doy una receta a mi paciente, el paciente lo voy a perder. No podemos pensar de esa manera. Así es. Para evitar esta problemática tenemos que pensar con una lógica. Y obviamente, vuelvo y te reitero, todo centro hospitalario, público o privado, tiene que conocer muy bien cuál es su microbiología propia, porque dependiendo de ahí puede dar un mejor seguimiento y un mejor manejo al paciente ya cuando ese paciente está ingresado.
como sociedad, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento, ya para finalizar, doctora, con el Estado Sí. para tratar de buscar en conjunto una solución? Sí, en este mismo momento la Sociedad de Infectología, como dije anteriormente, está trabajando ese tema con el Ministerio de Salud Pública. Excelente, doctora, muchísimas gracias por haber tomado su tiempo. Esto también es parte importante de buscar soluciones ante esta problemática, y le agradecemos inmensamente que usted se haya tomado su tiempo para estar aquí con nosotros. Sí, precisamente una de mis responsabilidades mía propia es educar, porque nosotros necesitamos educación para la salud y estos son temas que educan, por eso siempre estoy disponible cuando me invitan. Gracias, doctora. Estuvimos conversando con la doctora Genara Santana, infectóloga pediátrica de la Clínica Unión Médica del Norte. Gracias a ustedes por la sintonía.